Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna Euskadi del Forum Europa que organizamos con la colaboración del Grupo Santander. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna a Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras en Euskadi, al que va a presentar Imanol Zubero, profesor de Sociología de la Universidad del País Vasco. La tribuna es suya. Egun on guztioi, buenos días a todas y a todos. Hay muchas cosas que sabemos, incluso que sabemos bien, pero que a pesar de todo no acabamos de aprender. En el terreno personal, por ejemplo, sabemos que no debemos fumar o llevar una vida sedentaria. Sabemos incluso por qué no debemos hacerlo, conocemos sus riesgos, pero la expectativa de satisfacer hoy un deseo o un interés nos hace olvidar el coste futuro derivado de una decisión coyuntural y apresurada. La economía ha denominado a esta actitud descuento hiperbólico. Si a una persona le dan a escoger entre 50 euros hoy o 100 mañana, lo normal es que prefiera esperar a mañana. Pero si el plazo de tiempo es de un año, casi todo el mundo prefiere quedarse con los 50 euros en mano. Las consecuencias futuras, buenas o malas, no suelen contar mucho en nuestras decisiones actuales. Ya se sabe, más vale pájaro en mano que ciento volando. En términos sociales, sabemos que las sociedades cívicas, democráticas, pacíficas, cohesionadas, productivas, son estructuras institucionales sumamente delicadas, históricamente muy improbables. En cada momento histórico, también en la actualidad, son más las agrupaciones humanas que se alejan de los principios básicos que hacen que una sociedad pueda ser considerada buena, decente o vivible, que las que pueden identificarse con estos principios que dan estabilidad y certidumbre a la vida humana. Construir y sostener estas sociedades exige innumerables inversiones de futuro, de plazo largo, alcanzar y sostener equilibrios entre intereses en liza, saber mirar más allá de las coyunturas, por más que éstas puedan jugar a favor de algunos de esos intereses. De entre todos esos equilibrios institucionales, uno de los más esenciales y a la vez más complicados de mantener es aquel que tiene que ver con la tensión, consustancial a las sociedades democráticas con economía de mercado, entre la lógica y los imperativos económicos y la lógica y los imperativos sociales. Sabedores de la facilidad con la que los individuos y grupos sucumbimos a la tentación del descuento hiperbólico, muchos de los más grandes economistas, desde Schumpeter y Polanyi, pasando por Samuelson, hasta la Premio Nobel de Economía de 2009, Elinor Ostrom, no han dejado de advertirnos de la necesidad de que los procesos económicos no pierdan sus anclajes socioinstitucionales. Desgraciadamente, desde hace años esto es precisamente lo que viene ocurriendo, siendo la crisis que estalla en 2008 un ejemplo de libro de este desanclaje de la economía y de sus fatales consecuencias. Hoy tenemos la ocasión de escuchar en este foro a una persona plenamente comprometida con la tarea de mantener y reforzar los imprescindibles equilibrios que han hecho de la nuestra una sociedad razonablemente sana, aunque no totalmente inmunizada frente a la desmesura. Una persona tan comprometida que ayer mismo decía en una entrevista que no necesitamos una patronal que se disuelva en sí misma, sino una patronal fuerte si queremos un sistema fuerte de relaciones laborales y de amplia cobertura. Lo decía él, un sindicalista con conciencia y opción de clase, pero con inteligencia y compromisos ciudadanos. Mucho tiene que ver esta actitud con el hecho de que en su blog se presente a sí mismo como un deudor social, como alguien consciente de que desde su nacimiento en 1972, en el Hospital Público de Cruces, pasando por sus estudios de primaria en el Colegio Público Zurbarán, los de secundaria en el Instituto Gabriel Aresti y su formación universitaria en la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, ha acumulado una deuda para con su sociedad y se declara alegremente dispuesto a pagarla, entre otras formas, con su trabajo como secretario general de Comisiones Obreras de Euskadi. Permíteme, Unai, que destaque especialmente esta actitud ejemplar en unos tiempos en los que tanto se escucha hablar de hombres hechos a sí mismos, como si no fuéramos todas y todos seres irremediablemente sociales, de que son las empresas las que crean empleo, como si la actividad empresarial fuera posible al margen de un contexto institucional estable, sostenido por todas y por todos, o de que todo lo que gano me lo merezco,
como si la mayor parte de nuestra productividad individual no se explicara por factores sociales. Unai Sordo ha subtitulado su blog como «Una plaza pública virtual para transeúntes». Hoy tenemos la oportunidad de convertir este encuentro en una plaza pública presencial desde la que seguir construyendo equilibrios. Espero que lo aprovechemos. Muchas gracias. Eskerrik asko, egun on guztioi, viceconsejero, autoridades, representantes de instituciones, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales. Gracias a todos y a todas por estar en este encuentro. Forum Europa Tribuna, Euskadira etortzeko gonbidapena eskertzen dut, bereziki Imanol Zuberoren aurkezpena. Euskadin, erreferente den pertsona bere hausnarketen balio intelektualagatik eta duen balore moralagatik herri honetan eta urte hauetan izan duen jarrera dela eta. Hasteko, lan eta gizarte gaietako sailburua Juan Mari Aburto gogorarazi eta besarkada bat bidali nahi nioke. Gaur hemen egoteko nahia jakinarazi zidan, baina dakizuen moduen atzeden hartu behar du ebakuntza egin baitiote. Ricardo Barkala sailburu ordea dugu gurekin, espero dut jakinaraziko diozula. 2014 urte honetan, hasieran nik proposatutako parte hartzea koiuntura ekonomiko eta sozial laboralaren ingurukoa izatea, esperoko duzue ziurazki. Krisiaren aurrean, berreskurapenaren diskurtsoa nabarmentzen den garaia honetan eta dekretu bidezko baikortasun antzeko bat susmatzen den honetan, koiunturaren inguruko gogoetaren bat egingo dut. Baina nahiago dut bestelako funts batetako hausnarketa egin. Agradecía la invitación al Fórum Europa Tribuna Euskadi por su amable invitación y especialmente la presentación de Imanol Zubero, una persona referente en Euskadi por el valor intelectual de las cosas sobre las que suele reflexionar y indiscutiblemente un valor moral por la actitud que ha mantenido a lo largo de todos estos años en este país. Y he querido también empezar enviando un recuerdo al consejero de Empleo y Asuntos Sociales, un recuerdo y un abrazo, Juan Mari Aburto, que me transmitió su voluntad de estar en este encuentro, pero que, como saben, se encuentra en reposo tras una operación. Y le decía al viceconsejero, a Ricardo Barkala, que le transmitiera este saludo y este abrazo. Quizás la situación en este inicio del año 2014, en la que prácticamente se ha decretado el optimismo por decreto, pudiera hacer pensar que mi intervención fundamentalmente iba a estar ligada a la coyuntura económica o a la coyuntura sociolaboral en estos términos. Alguna cosa diré al respecto, pero me gustaría más hacer reflexiones de otro tenor. Quiero centrar mi intervención en el papel que debe jugar el sindicalismo, al menos desde la perspectiva de Comisiones Obreras de Euskadi, en el futuro, partiendo de que nos encontramos en un contexto de profunda crisis. Una crisis que no es solo económica, quizás ya no es solo o principalmente económica, sino, en nuestra opinión, una crisis social y política de gran dimensión. O, por ser más concreto o más exacto, una crisis de la legitimidad. Gracias. Una crisis de la legitimidad de las instituciones y las organizaciones que ejercemos la representación colectiva y la gestión del espacio común. Sobre la situación económica actual, diré que para nosotros la tan traída y llevada recuperación se materializará cuando sirva para consolidar tasas netas de empleo. Considero que los fundamentos de la anunciada mejora económica son demasiado débiles. Una mejor situación de las carteras de pedidos en las empresas o los incrementos de la recaudación fiscal pueden ser el preludio de un año no tan nefasto como los anteriores, pero es sumamente probable un largo periodo de crecimiento plano que tenga un efecto muy débil sobre el empleo. En nuestra opinión, la dimensión del ajuste y la devaluación salarial constituye ya un problema de carácter económico, en cuanto que deprimen de forma importante la demanda interna y son un lastre para la activación del empleo.
La reducción del altísimo nivel de endeudamiento privado, siendo una buena noticia, no puede ocultar la debilidad del crédito y los problemas subyacentes en el sector financiero, lastrado por políticas irresponsables durante demasiado tiempo y por unos grados de supervisión actuales que no discriminan las distintas situaciones y que están bloqueando el acceso al crédito, especialmente en pymes y en familias. No compartimos la interesada visión de que la mejora del sector exterior sea la coartada para continuar con el proceso de reducción salarial. Euskadi es un ejemplo de que el sector que exporta ha tenido mejor comportamiento en la crisis, manteniendo un nivel salarial comparativamente más alto que en el Estado y, por tanto, serán otras las variables que necesitemos para remontar las tasas de empleo. La economía vasca, una economía más internacionalizada, con mayor peso de las exportaciones y un tejido productivo más equilibrado, con salarios más altos, ha mantenido tasas de paro más bajas y con una devaluación salarial menor. Y todo con la misma norma laboral que en el conjunto del Estado. Cuando anda como un pato, nada como un pato, anda como un pato y dice cuacuá, probablemente sea un pato. Probablemente el problema del paro esté mucho más relacionado con la estructura económica que con la legislación y los procedimientos laborales. Por eso, dentro de una misma norma laboral, dentro del propio territorio del Estado español, hay zonas o territorios que más que duplican las tasas de paro de otros. En todo caso, es obvio que las tasas de paro en el Estado español y en menor medida en Euskadi son muy altas. Hay una sobrecapacidad instalada en las empresas que, si hay una recuperación económica, podrá activarse y generar puestos de trabajo, pero nos parece que las actuales orientaciones de las políticas económicas pueden hacer que esa recuperación sea demasiado imperceptible para crear empleo neto suficiente. No olvidemos que tasas de desempleo altas a lo largo del tiempo y que consolidan paro de larga duración van generando inercias muy negativas sobre las condiciones de vida de la gente desempleada, pérdidas de cualificación, motivación, coberturas sociales, etcétera. Por otro lado, el cómputo del empleo habrá que hacerlo poniendo en correlación distintas variables, como la población cotizante, el empleo por jornada completa agregado o las tasas de ocupación. Una tasa de paro registrado o una encuesta de población activa pueden ofrecer datos estadísticamente mejores en el futuro, pero que oculten, a su vez, población desmotivada para registrarse en las listas del desempleo, movimientos migratorios o trabajos a tiempo parcial que computen más puestos de trabajo ocupados que puestos de trabajo reales en cómputo global. El creciente peso del tiempo parcial, de la contratación a tiempo parcial, cuando ésta no es deseada, o la existencia de cada vez más trabajadoras y trabajadores que, estando en activo, sitúan sus ingresos por debajo del umbral de la pobreza, son realidades que existen ya no en Euskadi o en el conjunto del Estado, sino en países centrales de Europa. La pérdida de equivalencia entre tener empleo y que esto conlleve necesariamente una autonomía económica y vital, en definitiva. Por tanto, si de verdad conviniéramos en que la lucha contra el desempleo es una prioridad política, la mejora de algunas variables macroeconómicas no debiera servir para incidir en las políticas de austeridad, sino más bien al contrario, para habilitar márgenes de políticas alternativas de activación económica y de creación de empleo. Comisiones Obreras de Euskadi hemos manifestado repetidas veces que la economía vasca ha mantenido un sector exterior, el potencialmente exportador, en datos comparativamente buenos, y que era la evolución de la demanda interna agregada la que suponía un lastre para el arranque ante la crisis. A primeros del año 2012, señalamos la necesidad de un pacto de distribución de riqueza a través de combinar políticas salariales vinculadas a la negociación colectiva, reformas fiscales y redistribución a través de servicios públicos y protección social para hacer frente a la crisis de demanda que amenaza buena parte de la actividad potencial de las empresas y, por tanto, del empleo. Algunas de estas medidas se han ido tomando, en nuestra opinión, de forma insuficiente y sin correlación entre unas y otras, y añadiría, sin ningún ámbito de encuentro interinstitucional con agentes económicos y sociales. Pero más allá de estas opiniones, que son conocidas
y han sido expresadas por el sindicato en numerosas ocasiones, me interesaba, como decía al principio, plantear una reflexión sobre qué tiene que ser y hacer un sindicato en el futuro, en una sociedad tan compleja y en una mutación que quizás aún no somos capaces de ver. Permítanme, de forma previa, hacer una reflexión, quizás una divagación, sobre cuestiones de la crisis de legitimidad general a la que hacía referencia al inicio, porque creo que es donde el sindicalismo en el futuro, y yo diría que cualquier espacio de organización social en el futuro, va a tener que desempeñar su labor. Empiezo por afirmar una opinión. Estamos ante una crisis existencial de la sociedad porque ha variado de forma notable la relación entre economía, política y sociedad. Entendiendo por economía, no la ciencia, sino los agentes económicos con capacidad de influencia fáctica, social e institucional. Entendiendo por política no solo a los partidos, sino al entramado institucional, a las organizaciones que representan intereses colectivos de la sociedad en el espacio público. Resumidamente, institución y organizaciones de representación democrática de la ciudadanía. Y entendiendo por sociedad a esa ciudadanía que ha otorgado, quizás en los últimos lustros más por omisión que por acción, su representación democrática a lo que hemos conocido como partidos, sindicatos, instituciones, patronales, etcétera, etcétera. Esta delegación de la representación se ha hecho desde el entendido de que este entramado de organización social servía como elemento mediador entre el interés de la mayoría social y el interés de las entidades capaces de ejercer poder. Un sistema democrático, más o menos perfecto o más o menos imperfecto, tiene una tendencia natural al igualitarismo. Un sistema que pierde calidad democrática y es dominado por presiones tiende a la desigualdad y a la inequidad. En este caso, si la institución no se percibe como ejercitadora de la mediación señalada, pierde legitimación social o legitimidad social. Pues bien, yo creo que estamos en esta situación. Se puede argumentar que la razón es una mala gestión de lo común, la proliferación de casos de corrupción, la sensación de una especie de nepotismo de casta donde los intereses de lo público y lo privado se confunden y se mezclan con los intereses de personas o colectivos que hayan podido copar esas posiciones de privilegio. Algo de todo eso habrá en la creciente desafección de la gente a lo común, pero creo, honestamente, que eso no explica todo. Mucho de esto se larvó y ocurría no hace tanto tiempo, antes del estallido de la crisis, y la sanción ciudadana no era esta de hoy en día ni de lejos. De hecho, a veces ni siquiera era. Lo que está ocurriendo es más simple y a la vez más complejo. Es que lo institucional, lo organizado, lo común, no arregla los problemas que la gente percibe que le tienen que arreglar. Y esto ocurre porque creo que el actual marco institucional anclado en el Estado-Nación es obsoleto para mediar en la relación a la que hacía referencia entre el poder económico y el interés social. Aunque esta situación viene larvada desde hace varias décadas, emerge con toda su fuerza a raíz del estallido de la crisis del año 2007. Una brusca modificación que se ha puesto de manifiesto con el estallido de la crisis es el sometimiento del Estado, la representación democrática entendida en sentido amplio, a la economía, sometimiento del Estado democrático a la economía. Si ese Estado había sido legitimado como un elemento bisagra para conciliar el interés de la economía de valorizar su capital con el interés de la ciudadanía de dar satisfacción a sus intereses, la ruptura de esa bisagra conlleva una denuncia de la ciudadanía de ese Estado que se deslegitima y con él todo el aparato de representatividad. Lo que estoy describiendo es el corolario a la victoria hegemónica de un pensamiento de calado ideológico, esto que llaman neoliberalismo, que concibió lo público, el espacio público, como el problema. La sociedad se fue haciendo neoliberal sin saberlo, porque el contexto de creciente desigualdad en la distribución de riqueza era maquillado por un acceso masivo al crédito y al endeudamiento, sobre todo privado, lo que Habermas llamaba el cambio del Estado fiscal por el Estado deudor. Es decir, el Estado democrático gobernado por ciudadanos y que toma en base a sus intereses decisiones de regulación, recaudación y gasto, es sustituido primero parcialmente
y luego de facto por un Estado que depende de sus acreedores. Y, lógicamente, estos también imponen sus intereses a la hora de decidir sobre regulaciones, recaudación y gasto. En un primer modelo, las altas tasas de empleo, los sistemas redistributivos, los servicios de ciudadanía y la provisión frente a contingencias como el paro, la enfermedad, la vejez, etc., tenían un gran predicamento y apoyo popular. En el segundo, en cambio, ganan las políticas de austeridad y consolidación fiscal, las reglas de oro presupuestarias o los mismos rescates bancarios que hacen prevalecer los intereses de los acreedores para el cobro de su deuda. Yo creo que en este contexto es en el que se produce la brutal pérdida de legitimidad democrática que padecemos. Es verdad que en unos sitios más que en otros, y es verdad que no es lo mismo probablemente la realidad en Grecia o en el Estado, dentro del Estado no es lo mismo la realidad pues en Euskadi o en otras comunidades, pero sí creo que hay un proceso generalizado de desafección hacia lo común. Y este proceso nos deja muy expuestos como sociedad a procesos de desafección, de populismos y de repliegues, sean estos identitarios o de cualquier otro tipo. Y en esta perspectiva, las próximas elecciones europeas y algunas de las cuestiones que se empiezan a ver en las encuestas en algunos países respecto a esas elecciones, creo que dan medida, por ejemplo, lo que se está especulando que puede ocurrir en Francia, de la dimensión de todo esto que estoy diciendo. Bueno, en este contexto resulta particularmente difícil construir referencias colectivas, organizadas y eficaces, como deben ser las organizaciones sindicales, al menos las que nos reclamamos como sindicatos de clase. Primero, porque la identidad colectiva sobre las que en su día nos fundamos, trabajador estable, industrial, fordista y hombre, se ha transformado en un crisol de situaciones donde no es fácil articular intereses colectivos. Además de este elemento objetivo, porque se han devaluado las propias herramientas de intervención colectiva. Por ejemplo, se pretende limitar, cuando no eliminar, el papel sindical como interlocutor social, lo que nos quita un elemento de representación de una agregación de intereses en materia como las pensiones, las políticas de empleo u otras. Fuera parte de la coyuntura ideológica que creo mueve esta exclusión del papel sindical, creo que es una profunda irresponsabilidad porque incide en esa desafección ciudadana, en este caso de las y los trabajadores respecto a lo común. Si no hay organizaciones reconocidas y legitimadas que agreguen intereses, estos se desagregan, se fragmentan y se corporativizan. Dicho sea de paso, también habría que hacer una autocrítica al no haber hecho suficiente pedagogía sobre el valor de nuestra participación en este modelo de legislación concertada, porque también es un problema que la gente considere o haya considerado hasta ver dramáticamente que las cosas no eran así, que las cosas caen del cielo o se acomode a una especie de despotismo ilustrado de todo para la gente, pero sin la gente. Pero quizás el elemento de mayor profundidad es el cambio de modelo, incluso de paradigma, en la negociación colectiva que se ha impulsado en las últimas reformas, especialmente en la última reforma laboral. Para nosotros era y es fundamental dotarnos de un sistema de relaciones laborales que equilibre dos necesidades. Por un lado, la necesidad de mantener un nivel de homogeneidad en la regulación de derechos y obligaciones en la prestación laboral, en los distintos sectores, lo que podemos equiparar al convenio de carácter sectorial. Hay una fortísima tendencia vinculada a la visión liberal del mercado de trabajo que entiende este como un mercado más. Por tanto, los actores que intervienen deben hacerlo desde el mayor grado de voluntad autónoma, sin injerencias ni rigideces externas a la empresa o, por qué no, a la propia relación individualizada entre empresario y trabajador. Esta visión es un disparate porque el llamado mercado laboral no es un mercado al uso, no es un espacio mercantil, sino que debe ser una institución social y, por tanto, regulada por agentes sociales. Determina, como se ha dicho, obligaciones recíprocas en la prestación laboral, pero también relaciones sociales, costes laborales y, por tanto, de producción. Incentiva unos u otros comportamientos respecto al vínculo entre empresa y trabajador,
el trabajador o trabajadora y su motivación, su tendencia a la formación y cualificación continua. Por tanto, influye o determina tasas de productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Esta necesidad de seguridad, de homogeneidad, esta red laboral a la que hacía referencia y que debe otorgar el ámbito sectorial, debe ser compatible con desarrollos de flexibilidad pactada en los ámbitos de las empresas. Los cambios de ciclo económico, la vida útil de los bienes o servicios que se producen, los cambios tecnológicos, las necesidades de adaptación, recomiendan procedimientos ágiles y equilibrados para adaptar o desarrollar lo pactado en el ámbito concreto de las empresas. No se ha negado Comisiones Obreras a este modelo. El Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva del año 2012, que la reforma laboral dejó en papel mojado, recogía importantes avances en esta materia. Desde antes de esta reforma y de aquel acuerdo, la pretensión de Comisiones Obreras de Euskadi iba en la línea de lo que he apuntado anteriormente. En nuestra opinión, es perfectamente compatible mantener un mapa de convenios colectivos de carácter sectorial que garantice una cobertura de convenios altísima, es decir, que porcentajes por encima del 75 u 80% de los asalariados tengan un convenio de referencia y que estos convenios sectoriales sean articulados con las realidades en las empresas, bien con una extensión adaptativa a través de pactos y convenio de empresa, bien a través de procedimientos de modificación, suspensión o inaplicación de lo pactado cuando la situación de la empresa, objetivamente constatable, así lo demande. Lo enunciábamos cuando dijimos sustituir las inercias de flexibilidad externa, es decir, contratación precaria o temporal y despido fácil, por elementos de flexibilidad interna pactada, por ejemplo, a través de la modificación del tiempo trabajado, como he señalado. Sin duda es fundamental para este esquema un cambio de mentalidad sobre el papel de la información y la participación real de los trabajadores en el ámbito de las empresas, respecto a los trabajadores organizados y representados, porque se está creando también una idea, promovida por algunas patronales, aunque nos dicen que no es así y yo quiero creerles, de que este nuevo vínculo entre empresa y trabajador debe hacerse al margen de estructuras de representación organizada, es decir, al margen del sindicato. La situación de bloqueo de la negociación colectiva sectorial en Euskadi, que no viene de ahora, ha puesto encima de la mesa la necesidad de la negociación colectiva en el ámbito de la empresa. Y como suele ocurrir cuando el ruido propagandístico oculta análisis un poco más complejos, la aproximación que se hace a la nueva situación, sus precedentes y sus conclusiones es bastante distorsionado. Analizando posiciones patronales y sindicales, podría entenderse que hay quien ha ganado su apuesta de situar el ámbito de negociación empresa-trabajadores en la empresa, mientras que para el resto de actores esta nueva situación supondría un nuevo reto, estar en la empresa. Nada más lejos de la realidad. El sindicalismo plural en Euskadi no tiene que estar en la empresa porque ya está en ella. El sindicato vasco que no hubiera estado en la empresa hubiera desaparecido hace años, según un interesantísimo análisis que en su día elaboró el CRL sobre las elecciones sindicales en la Comunidad Autónoma del País Vasco. El 40,75% de las empresas donde era legal hacer elecciones, más de 5 personas trabajadoras, las tenía hechas. Esto suponía, ojo al dato que decía el otro, que el 71% de los trabajadores que podían contar con representantes legales los tenían efectivamente elegidos. Hablamos de más de 456.000 personas, que se dice rápido. Y acaba de colgarse en la Fundación 1 de Mayo, y recomiendo vivamente que se lea, un estudio comparativo de diversos países de Europa sobre el nivel de densidad sindical en el ámbito de las empresas, en el conjunto del Estado, donde esta cifra está cercana también al 60%. La cifra de implantación a través de elecciones sindicales en el conjunto del Estado es de las más altas de Europa. Por tanto, mayor legitimidad que casi ningún movimiento sindical en el ámbito europeo, y cuenta, sin embargo, el sindicalismo en el Estado con la mitad de recursos, se diga lo que se diga, que otros sindicatos en el ámbito europeo para ejercer esa labor representativa. Por tanto, téngase en cuenta esta cuestión. Toda esta
ensalada de datos que he dado, en un sistema de aplicación general de lo pactado en convenio por los sindicatos con suficiente legitimidad para hacerlo, es decir, un sistema no muy proafiliativo, es una densidad sindical muy alta. Comisiones Obreras de Euskadi ha llegado a tener 55.000 personas afiliadas y más de 4.000 representantes de los trabajadores y trabajadoras elegidos en elecciones sindicales. Esto es imposible sin una presencia constante y diaria en la empresa. Dicho sea de paso, con una representación electoral entre el 18 y el 20% a lo largo de los años, hemos suscrito convenios que han afectado a porcentajes muy altos de los asalariados vascos, por encima del 70 u 80% habitualmente de los convenios que cada año debían renovarse. Podría pensarse que el hecho de haber mantenido este nivel de cobertura sindical a través de los convenios sectoriales capaba la acción sindical en la empresa o establecía rigideces que equiparaban la realidad de una empresa industrial de 800 trabajadores con trabajo a turnos con un pequeño taller donde trabajan 6 personas, de las que uno o una es la propietaria, que entra a las 6 de la mañana. Esto tampoco es cierto. En Euskadi proliferan los ámbitos de negociación en la empresa. No en todos los sectores por igual, claro. No con las mismas herramientas, evidente. A veces son convenios de empresa, a veces son pactos y a veces son usos y costumbres o acuerdos tácitos. La cuestión aquí no es disyuntiva, no es o sector o empresa. Es si mantenemos un ámbito de referencia sectorial, generador de derechos de ancha aplicación y articulado en la negociación o en la empresa, o bien se dinamita el ámbito sectorial para trasladar el ámbito de negociación sin referencia a la empresa, disminuyendo la tasa de cobertura. En este segundo escenario se buscan dinámicas que vinculen la generación de derecho colectivo a la afiliación, en una suerte de mercantilización de la acción sindical. Esta es la cuestión de fondo en Euskadi. El problema de las relaciones laborales tenía, esta es la cuestión de fondo y otra a la que haré referencia después y que da más salto al plano político. El problema de las relaciones laborales tenía un recorrido razonable y posible. Recorrido que debiera haber tenido algunos hitos claves. Necesitábamos y necesitamos marcos de referencia sectorial que fijen estándares generales sobre condiciones de trabajo. Esto se llama convenio sectorial, lo repito, y es fundamental en un tejido productivo en el que las empresas sin posibilidad legal de elegir representantes sindicales emplean casi al 15% de los trabajadores y, sobre todo, en que las empresas con menos de 50 trabajadoras o trabajadores son el 96% del total y emplean a más de la mitad de la gente trabajadora. Necesitábamos y necesitamos pactar cómo se puede adecuar lo pactado, perdón por la redundancia, a la realidad de las empresas a través de negociaciones y acuerdos que obviamente solo pueden tener como referente la empresa, con procedimientos, garantías y representación democrática y con sistemas de resolución de los bloqueos y los conflictos. Claro, ¿por qué no? Todos los convenios de mejora en la empresa se dan porque en algún momento hubo un acuerdo. Todas las inaplicaciones del año 2013, según datos del CRL, se han dado por acuerdo pese al aparente ruido. Necesitábamos y necesitamos cambiar esquemas de contratación precaria y despido cierto por flexibilidad interna pactada, como elemento de adaptación al cambio de ciclo para preservar el empleo, la estabilidad, la cualificación reconocida al trabajador y a la trabajadora y la pervivencia de la empresa. Claro, lo hemos dicho 1000 veces. Todo esto debiéramos haberlo hecho posible pese a la injerencia de la reforma laboral del año 2012. Es más, precisamente con más ahínco por la existencia de esta reforma. La falta de un acuerdo intersectorial, 2 veces frustrados, antes y después de la reforma, no lo olvidemos porque el dato no es menor, y el bloqueo de los convenios sectoriales, allí donde ELA los condiciona decisivamente, dibujan un panorama muy distinto. En lugar de actores sociales cogobernando los esquemas en que se desarrollen los retos evidentes que tenemos en este endiablado contexto económico, social y político que tiene Euskadi y toda Europa, vivimos un sainete diario
de guerra de entelladas entre sindicatos y patronales. Sainete, por cierto, en el que no es un tema menor el creciente cuestionamiento de la propia legitimidad de las organizaciones empresariales tan difícilmente medible. Por dejarlo claro, y hacía antes referencia Imanol al titular de ayer del País, a un sindicato que aspira a un sistema de relaciones laborales de amplia cobertura le interesan organizaciones empresariales de amplia cobertura, con representación asentada e interlocución solvente. Ningún problema en decir esto, porque es de cajón y es evidente, también en Euskadi. En lugar de un sistema de relaciones laborales cohesionador que agregue intereses de clase por un lado y limite la competencia desleal interempresarial por otro, estamos ante una disolución acelerada del marco de convenio vasco. En lugar de fijar marcos de intervención sindical, también en la gestión de la flexibilidad y la adaptación para evitar despidos o el cierre de la empresa, nos encontramos ante el que inventen ellos, que legisle Rajoy, o que me digan que imponen un arbitraje que digo rechazar pero sé que va a decidir, o mejor aún que decida un juez, o un tribunal que así la culpa la revisto de toga y canto aquello de árbitro comprado, pito regalado. En Euskadi el sindicalismo es como la ribera del Gobela. Tiene su terreno aparentemente seco y habitado, pero es zona de inundación rápida cuando el río político viene con crecida. O sea, casi siempre. Sin esta variable no se explica la timidez sindical que ha habido en LAB para oponerse a la estrategia de fondo que siempre impulsó ELA, la disgregación del sistema colectivo de relaciones laborales para propiciar un sistema de acción sindical de cobertura baja y desprotección alta para que sea proafiliativo. O sea, cuantos menos derechos de aplicación general mejor para mercantilizar la acción sindical. Comisiones Obreras no va a resignarse a este escenario. El pasado martes, nuestro Consejo Confederal de Euskadi aprobó por unanimidad una propuesta destinada a rescatar, o como lo queramos llamar, la negociación colectiva en nuestro ámbito. Hacemos un emplazamiento al conjunto de agentes implicados. Un compromiso de mantenimiento de la vigencia y los ámbitos de convenio durante este año y el siguiente, reconociendo el contenido normativo de los últimos convenios suscritos, fueran de eficacia general o limitada. Un acuerdo sobre la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales en el ámbito de Euskadi. Dotarnos durante este plazo de unos criterios generales en materia de salarios y jornada, de manera que nos dotemos, perdón otra vez por la reiteración, de convenios de transición durante este periodo y a la vez en un ámbito de encuentro que bien pudiera ser el CRL, debatir sobre el modelo de relaciones laborales y negociación colectiva que podamos y queramos dotarnos. Lo hacemos desde la convicción de que, más allá de las coyunturas legales, muy condicionadas por las necesidades y urgencias de un momento económico particularmente grave, sobre todo en el Estado español, la autonomía de las partes para fijar sus normas de juego debiera ser prioritaria para que las relaciones laborales sean un terreno de juego equilibrado que permitan combinar intereses conflictuales, como en nuestra opinión son los que se dan en el mundo del trabajo, y canalizarlos así adecuadamente. Lo hacemos también desde el análisis, desde un análisis, el nuestro, evidentemente, de lo sucedido desde el 7 de julio hasta aquí. En primer lugar, porque es evidente que existía y existe un riesgo real de pérdida de convenios colectivos y de ámbitos negociables de esos convenios colectivos. En segundo lugar, porque ha habido distintos pronunciamientos legales que han reconocido la vigencia de los convenios, tanto de eficacia general como de eficacia limitada, cuando estuviera en las cláusulas del mismo, cuando estuvieran recogidas en este sentido, y que generan, en nuestra opinión, una situación de gran incertidumbre entre trabajadores y empresas. Y, en tercer lugar, porque se da una curiosa situación, y es que cuestiones que se plantean como aparentes líneas rojas en el ámbito sectorial luego no tienen problemas para ser firmados en las empresas. Me refiero a cuestiones referidas a la ultraactividad, a los arbitrajes, a que los salarios estén referenciados o no al IPC, si se aborda lo de la distribución irregular de la jornada o no. Es decir,
Mientras que estos son dogmas de fe en algunas negociaciones sectoriales, sobre todo por parte de algunos, en las empresas hay desde reconocimientos de la ultraactividad ilimitada, como hasta antes de la reforma, hasta no tocar el tema de la ultraactividad, hasta mejoras de 6 meses o de 1 año o de 2 en la vigencia del convenio colectivo. Y esto se suscribe en las empresas. Con los arbitrajes, 3/4 partes de lo mismo. Lo que es un dogma en el ámbito sectorial, luego se puede pasar por encima en la empresa o se empeora incluso la redacción legal. Es decir, esto es una situación que merece una reflexión y nosotros tenemos claro a qué corresponde esta aparente contradicción y es un intento premeditado de bloqueo de la negociación colectiva sectorial. Pregunto, ¿no es posible establecer unos contenidos de transición en el plano intersectorial que luego se adecúen a la realidad sectorial y de ahí a la empresa? ¿O vamos a tragar con esta ley del embudo que se lleve por delante el marco de convenios que hemos regulado? Comisiones Obreras de Euskadi ha expresado su compromiso, que desearíamos, y lo desearíamos sinceramente, fuera un compromiso de mayoría de las partes. Pero en ningún caso vamos a despreciar escenarios de negociación mientras haya interlocutores con quien hacerlo. Eskerrik asko. Pues empezamos con las preguntas. Muchas gracias. Asier Urtasun dice: las últimas sentencias judiciales ratifican la vigencia de los convenios del metal. ¿Cree usted que los jueces han abierto realmente una puerta que permite albergar la esperanza de que el Tribunal Constitucional resuelva las dudas sobre la reforma laboral del Gobierno de Rajoy? Bueno, lo primero que hay que decir es que, en nuestra opinión, las sentencias que han reconocido que pervive la vigencia de los convenios colectivos son sentencias que avalan que el contenido que había en ese convenio, es decir, de vigencia ilimitada, era válido y, por tanto, que el convenio sigue vigente fuera de eficacia general, o sean convenios de eficacia limitada que generan una situación delicada por otros motivos, ¿no? En todo caso, nosotros tenemos claro que la cuestión judicial, siendo muy importante y habiendo avalado, creo que, posiciones absolutamente razonables de las organizaciones sindicales, no nos resuelve el problema de fondo. El problema de fondo tiene que ser renovar la negociación colectiva y renovar los convenios colectivos. Para nosotros, mejor desde el asentamiento de que estos convenios siguen vigentes, pero evidentemente no solucionan el problema de fondo. La reforma laboral, por otro lado, no se limita a, lo decía antes, ¿no? La negociación colectiva en Euskadi ha estado bloqueada históricamente. La negociación colectiva en Euskadi, la firma de los convenios ha estado retrasada 3-4 años, esto de forma habitual. Lo que ocurre es que la posibilidad de pérdida de la ultraactividad hace que ese bloqueo pueda generar la desaparición del convenio y del ámbito del convenio, ¿no? Esto es el gran cambio de raíz que genera la nueva situación. Por tanto, creo que son buenas noticias estas sentencias. Creo que no arreglan el problema de fondo, porque claro, el problema no puede ser embalsamar el convenio colectivo. Es decir, como sigue vigente, pues claro, el convenio no se renueva y hay que renovar los convenios, hay que adaptar los convenios y en ese sentido nos parece una buena noticia, pero el camino sigue siendo el mismo. Carlos Goicoechea dice: como usted mismo ha dicho, Comisiones Obreras del País Vasco ha redactado una propuesta para relanzar la negociación colectiva que la crisis hizo decaer. ¿No cree que los indicios de recuperación son todavía insuficientes y que así va a ser imposible o muy difícil mover a las empresas y a sus organizaciones? Que va a ser muy difícil es evidente, pero yo creo que no es una excusa, ¿no? Yo creo que nosotros el planteamiento que hacemos es de recuperar los ámbitos de convenio, recuperar la vigencia de los convenios y luego concretaremos las materias concretas en materia salarial, en materia de jornada, en materia de ultraactividad, en materia de inaplicaciones, lógicamente en unos términos razonables para poder dar salida a esos convenios. Nosotros solemos decir que ahora mismo lo que está en juego es la herramienta, ¿no? Y la herramienta, que es el convenio, nos parece que es fundamental. Y esto no implica que se puedan firmar los convenios a cualquier precio. Pero creo que nadie está planteando ese escenario. Y yo traería, lo he tratado de decir en la intervención, yo traería a colación un debate también sobre la política salarial que ahora mismo necesita este país.
Creo que ha habido un proceso de devaluación intensa en el conjunto del Estado, menor en el ámbito de Euskadi, que ahora mismo creemos que genera no solo una inequidad en el reparto de la riqueza que se crea, que es evidente, sino que genera también un problema de tipo económico y sobre el que tendríamos que reflexionar. Como sindicato lo hemos hecho y yo instaría al conjunto de organizaciones sindicales y empresariales a hacer lo mismo, ¿no? Es decir, ahora mismo la depreciación salarial supone una parálisis en la demanda interna y esto está suponiendo un problema serio para muchísimas empresas, porque la mejora del sector exterior por la vía de la caída salarial nos parece que es ya un ave de vuelo corto, ¿no? Hay patronales que a veces, patronales que sobre todo se mueven en el terreno del comercio, el terreno de la venta, hacen reflexiones en este sentido. Es decir, con las caídas salariales que se están produciendo, vendemos menos. Bueno, yo creo que todo este tipo de reflexiones tienen que formar parte de un acuerdo serio para dar cobertura y para dar salida a los convenios colectivos. Por tanto, para nosotros está en riesgo la herramienta y queremos salvar la herramienta, pero también decimos, la política salarial no puede continuar siendo una política de devaluación, como se tiene teorizado como un elemento de ganar competitividad en los mercados externos. Nos parece que esa es una línea muy limitada. Hay países que en clave de precio y de precio por salario, precio laboral, siempre van a ser más competitivos que Euskadi o que el conjunto del Estado y, además, empíricamente, el sector exterior, el sector que exporta, que es un sector que tiene salarios comparativamente más altos, como decía, ha sido el que mejor ha aguantado la crisis. Por tanto, no sería el problema del coste salarial unitario, del coste agregado de los salarios, el gran problema de la economía ni vasca ni española, ¿no? Y creo que, en cambio, la caída salarial supone un problema respecto a la demanda interna y esto hay que arreglarlo con mejoras salariales que permitan recuperar poder de compra y que permitan hacer compatible, como he explicado también, la situación concreta en cada sector concreto o en cada empresa concreta, pero partiendo de redes de protección que nos permitan recuperar masa salarial. Usted ha dicho, Unai, que su propuesta quiere incluir también a UGT, a los otros sindicatos y a Confebask. Al señor Flores le pregunta qué contactos ha hecho usted con ellos y qué impresión tiene. ELA, el sindicato mayoritario, es irreductible, tanto que será imposible otra vez más siquiera sentarles a la mesa. Si no se puede con ELA, ¿será suficiente con UGT y con Confebask? ¿Sin ELA el pacto será legítimo, aunque sea legal? Nosotros hemos hecho contactos, tenemos reuniones programadas que por una cuestión de poquito de, vamos, que no las voy a decir, pero lógicamente nos vamos a juntar con las organizaciones a las que hemos remitido nuestra propuesta, ¿no? Vamos a ver, yo lo he dicho antes, a nosotros nos gustaría que todas las organizaciones estuvieran implicadas en un camino de estas características, ¿no? Pero es verdad que algunas ya han contestado y creo que otra va a contestar a lo largo de esta mañana. Yo no llevaría el tema a una dialéctica que creo que es errónea, que las organizaciones empresariales la utilizan mucho, a esto de lo irreductible o de la radicalidad o la no radicalidad. Esto no es una cuestión de radicalidad. Antes lo he tratado de explicar en la intervención. Es una cuestión de modelos. Lo que es una posición aparentemente irreductible en los ámbitos sectoriales es una posición de absoluta flexibilidad en los ámbitos de las empresas. Hoy, aquí, se están suscribiendo convenios en las empresas, no muchos, con 3 o 4 años de congelación salarial. Se están asumiendo los arbitrajes obligatorios. Se están registrando convenios donde la ultraactividad ni se habla de ella. Por algunos de esos que se dice que son irreductibles. Se es irreductible en el ámbito que se quiere bloquear y se es terriblemente pragmático en el ámbito que se quiere potenciar siempre y cuando dé una rentabilidad afiliativa. Y esta es la estrategia y este es el conflicto de fondo en la negociación colectiva en Euskadi, que luego se vincula a otras cuestiones de modelos sindicales y al el papel que las organizaciones sindicales quieran jugar en la sociedad. Pero esta es la cuestión de fondo. No es una cuestión de radicalidad. La radicalidad es tan fácil o tan difícil como escribirla en un papel. Esto lo hace cualquiera. Por tanto, estamos hablando de otras cosas. Sobre la legitimidad. Nosotros tenemos toda la legitimidad para explorar todos los escenarios que queramos explorar, porque las consecuencias legales de los acuerdos en eficacia general o eficacia limitada son distintas y, por tanto, no estamos invadiendo ninguna legitimidad. Punto número 1. Y punto número 2.
con esto de las legitimidades. Antes se hacía referencia a los 2 convenios del metal, cuyos eran convenios, como se sabe, de eficacia limitada, suscritos en su día por comisiones obreras, UGT y las patronales respectivas. 2 conflictos colectivos que instamos desde los sindicatos firmantes para que se reconociera la vigencia de los convenios. Oigan, a esos conflictos colectivos se adhieren los sindicatos ELA y LAB que en su día habían puesto a bajar de un burro la firma de aquellos convenios. Aquellos convenios se estaban aplicando casi con carácter de convenio de eficacia general en casi todas las empresas del metal de Vizcaya o de Álava. Por tanto, ¿de qué hablamos aquí con la legitimidad? Claro que tenemos legitimidad porque, entre otras cosas, está recogido en la norma y tiene efectos distintos. Uno serían convenios de aplicación general y otro sería convenios de aplicación que no es general, por mucho que se termine pareciendo mucho a un convenio de eficacia general. Pero termino por donde empecé. No es nuestra voluntad hacer una negociación o un acuerdo en clave de exclusión, ni mucho menos. Yo creo que lo que no es racional es que ante el riesgo de pérdida de la negociación, de los convenios colectivos, del marco laboral que ha tenido este país, que es lo más parecido a un marco vasco de relaciones laborales, el marco de la negociación colectiva, ante esa situación lo que es inexplicable es que nadie esté aparentemente preocupado por dar salida a esta situación. Por tanto, nuestra apuesta es inclusiva, nuestra apuesta es sincera. Lo hicimos hace 1 año y pico y lo hicimos hace 2 años y pico, si no cuento mal el tiempo para atrás, que es muy probable, y desde luego siempre ha sido nuestra voluntad, pero legitimidad tenemos toda. ¿Cómo van a evitar ustedes que las empresas se entiendan directamente con los trabajadores, dejando al margen a los sindicatos? Bueno, lo decía antes, entre otras cosas, más del 70% de las empresas donde puede haber elecciones sindicales tienen representación elegida, con lo cual no es tan sencillo instar un proceso de individualización de relaciones laborales cuando hay una implantación sindical potente. Segundo, a mí, si ese fuera el sentido de alguna de las organizaciones empresariales, me parecería un profundísimo error de visión y de estrategia. También, bueno, como ha habido explicaciones al respecto, tampoco quiero ponerme yo en el peor supuesto. Es decir, el ámbito de negociación en la empresa, que es inherente a un sistema de relaciones laborales en cualquier parte del mundo, a nadie se le ocurre que solo desde el ámbito sectorial se pueda determinar toda la norma laboral en todas las empresas, es una cosa absolutamente inherente al marco de relaciones laborales, tiene que hacerse con organización, con órganos o con secciones sindicales, tiene que hacerse con comités o con delegados de empresa. Tiene que hacerse con alguien que tenga una voluntad de agregar los intereses que están en esa empresa, de representar a los trabajadores y las trabajadoras. Lo demás es un escenario de corporativización de relaciones laborales. Estrategias de esas se han empleado en lo público algunas veces, y el resultado es el que es. Es una corporativización muchas veces de la representación sindical y al final suelen ser esquemas de mayor desgobierno y de mayor conflictividad en las relaciones laborales. Nosotros tenemos clarísimo que la forma de evitar cualquier tentación, que, bueno, lo pone en la pregunta, ¿no? Cualquier tentación de individualización de relaciones laborales, la mejor fórmula es estar en la empresa, organizar a la gente en la empresa, afiliar a la gente en la empresa y desde esa legitimidad de estar en la empresa, desde luego, evitar cualquier tentación en ese sentido. Alicia Fernández le pregunta ¿qué lecciones ha sacado su sindicato de lo ocurrido en Mondragón? ¿Puede darse por agotado el modelo de economía social, de cooperativismo, tal como se ha entendido hasta hoy? ¿No cree que el Gobierno vasco debería hacer más por evitar nuevos sucesos que supongan pérdida de puestos de trabajo y la recuperación, aunque solo sea en parte de los empleos perdidos, por ejemplo, en Fagor? Hombre, si el tema de Fagor cuestiona más o menos de forma existencial el modelo de economía social, pues me imagino que lo que ha ocurrido hasta el tema de Fagor pues cuestionará el capitalismo internacional, porque empresas que han caído hay muchas, ¿no? Bueno, yo creo que la economía social no es una isla. Si alguna enseñanza debiéramos aprender o debiéramos sacar en claro de lo que ha ocurrido con Fagor, yo creo que es la inexistencia de buques a los que el temporal no afecta, ¿no? Estamos en una crisis de tal dimensión, de tal duración y de tal complejidad
que empresas señeras y sectores señeros también de la economía vasca pues se están viendo de forma muy grave, de forma afectada, ¿no? Empresas donde además se gestionó todo el tema de la flexibilidad interna, donde se tomaron medidas a lo largo del tiempo y, sin embargo, como digo, la pervivencia y la dureza del tsunami de la crisis pues la ha puesto en una situación delicada, ¿no? Nosotros, en empresas en las que apenas tenemos información real porque no hay una relación normalizada entre el movimiento cooperativo de la MCC y creo que el conjunto de los sindicatos, pero desde luego con Comisiones Obreras de Euskadi me parece muy arriesgado aventurar grandes cosas porque no se conoce en profundidad lo que allí haya podido suceder, ¿no? Y a mí me parece normal que se inste a que el Gobierno pueda actuar para evitar minimizar las consecuencias sociales de esta situación. La propia MCC, en ese sentido, tendría que actuar como primer interesado en minimizar esas consecuencias sociales para dar también sentido a la propia especificidad del movimiento cooperativo en el país, ¿no? Pero, desde luego, las cosas son complicadas porque estamos hablando pues, de un gran buque que está en una situación pues, prácticamente de naufragio, ¿no? Me refiero a la empresa en sí, no a la corporación, claro. Amaya Cajigas le pregunta cuál es su diagnóstico sobre la situación de empleo en el sector público, cómo debería evolucionar a corto plazo, en su opinión. El Gobierno vasco presume ya de recuperación. ¿Deberían desbloquear las administraciones públicas la convocatoria de plazas? Bueno, a nosotros nos parece que el empleo público y el sector público es un elemento estratégico de una sociedad que se pretenda medianamente cohesionada. Y desde ese punto de vista hemos tenido una posición contraria al proceso de recortes, de incumplimientos de lo pactado en los acuerdos colectivos del área pública y del sector público en general. Y desde ese punto de vista hemos instado al Gobierno a que, si quiere una negociación con contenido, al menos con nuestra organización sindical, tiene que buscar compromisos de cómo recuperar esa situación en la medida de lo posible, en los tiempos y en los plazos y con las secuencias que sean posibles, porque evidentemente pedir lo imposible pues tampoco puede llevar probablemente a buen puerto, ¿no? Nosotros no coincidimos con una visión bastante hegemónica en los últimos años también de que tengamos un sector público sobredimensionado y que tengamos un sector público ineficiente per se. Nosotros pensamos que es probable que haya que reformular algunas de las áreas de actuación del sector público y seguramente es mejorable el funcionamiento, pues yo qué sé, de la propia sanidad, de la propia administración pública, pero tenemos un nivel de gasto y de presupuesto vinculado al sector público menor que la media de los países de la Unión Europea, de la misma manera que tenemos un nivel de recaudación fiscal unos puntos por debajo también de esa media general. Por tanto, que haya que reformular algunas cuestiones referidas al sector público, pues seguramente hay cosas mejorables, ¿no? Ayer oía en un programa de televisión algunas ideas, por ejemplo, sobre todo el tema de la sanidad, del tratamiento a los crónicos, a los enfermos crónicos, pues seguramente hay amplios márgenes de mejora en el funcionamiento estructural de los sistemas, ¿no? Pero no pensamos que haya ningún sobredimensionamiento del sector público en Euskadi, no pensamos que haya ninguna ineficiencia per se en el sector público en Euskadi y nos parece un elemento estratégico para mantener una sociedad medianamente, como decía, cohesionada. Luisa Robles le pregunta si las mujeres en Euskadi, las mujeres trabajadoras, están bien, mejor que en el resto del Estado respecto a equidad laboral, integración e igualdad de oportunidades. Y retribución, claro. Evidentemente quedan muchas cosas por hacer. Los sectores en los que Euskadi tiene una ventaja comparativa, digamos, respecto al conjunto del Estado, suelen ser sectores de ámbito industrial donde la presencia de las mujeres todavía no es tan importante, no tiene la importancia porcentual que tiene en otros sectores. Por tanto, hay una segregación ocupacional bastante importante también en Euskadi, donde, en general, de una forma importante, las mujeres siguen situadas más en sectores de servicios y a veces en los sectores que peores condiciones económicas y laborales tienen, ¿no? El tema de la diferencia salarial, estudios hay al respecto. Es verdad que la segregación salarial o la diferencia salarial
o las dobles situaciones salariales hoy en día en una sociedad en general no son tan obvias como podían ser anteriormente. No es que en una determinada categoría el hombre gane X y la mujer X menos 30, sino que en general hay fórmulas de discriminación mucho más ladinas, mucho más de otro tipo, vinculando categorías mejor retribuidas fundamentalmente a los hombres y vinculando otra serie de categorías peor retribuidas fundamentalmente a las mujeres, ¿no? Y en este sentido hay un trabajo muy importante que hacer. Yo creo que estamos a las puertas de un 8 de marzo que tiene connotaciones mucho más amplias, pues por legislación que está viendo que en nuestra opinión va a laminar o a poner en cuestión derechos civiles del conjunto de la sociedad, pero especialmente del colectivo de las mujeres, pero en el plano laboral también queda mucho por hacer, porque además el sector de las mujeres puede verse afectado de forma muy importante por alguna de las inercias y alguna de las dinámicas que apuntaba en la intervención, sobre todo el empleo generalizado de la contratación a tiempo parcial no deseada, que muchas veces oculta contratación de otro tipo o oculta una disponibilidad en la contratación, porque el tiempo parcial normalmente o muchas veces va acompañado luego de importantes utilizaciones de horas complementarias con una dificultad objetiva por esa utilización, a nuestra opinión, no correcta de esas horas complementarias, con una dificultad objetiva para compatibilizar la vida personal y la vida laboral. Esto debiera afectar igual a hombres y a mujeres, pero en general son los sectores femeninos los que están más concernidas por este tipo de contratación, ¿no? John Anguita dice, usted ha dicho que el pacto social necesita de una patronal que no se disuelva a sí misma. ¿Cree usted que las organizaciones empresariales vascas han perdido legitimidad, que en realidad no tienen fuerza representativa, que hay divergencia entre ellas y por eso son reticentes o remolonas a la hora de relanzar la negociación colectiva que usted propone? Bueno, yo no creo que las organizaciones hayan perdido legitimidad. La legitimidad, también lo decía en la intervención, viene dada por varias cuestiones a cualquier organización, ¿eh? Es decir, por su afiliación, por su representación y por el papel que la sociedad, a través de la normativa legal, otorga a esas organizaciones representativas. Y, por tanto, yo creo que el conjunto de agentes económicos y sociales en Euskadi está legitimado por alguna de estas cuestiones. Yo no voy a entrar en la situación interna que pueda tener o pueda dejar de tener el conjunto de las organizaciones empresariales en Euskadi y si eso tiene que ver con la coyuntura de la negociación colectiva. Yo creo que la coyuntura de la negociación colectiva tiene que ver con muchas causas, es multicausal. Tiene que ver probablemente con un momento económico determinado que dificulta las negociaciones, esto es evidente. Tiene que ver con la irrupción de la nueva legislación laboral, es evidente, es decir, ha sido tan desequilibrada la irrupción de la reforma laboral que cuando dos partes se encuentran en una situación de desequilibrio repentino tan grande, incentiva el desacuerdo. Incentiva el desacuerdo porque alguien considera que ha ganado más que la otra parte y esto, en nuestra opinión, le lleva a ralentizar la opción de acuerdos que, por definición, equilibran esa relación conflictual, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que creo que algunas cosas se han movido en los últimos meses para aquí. Hacía referencia antes a las sentencias judiciales. Yo creo que la situación de riesgo en las empresas, de no saber muy bien ni en qué situación está cada empresa, bueno, puede empujar a que las organizaciones empresariales se resitúen. Es decir, hoy en día puede haber una empresa del metal de Vizcaya afectada por un convenio de eficacia general que caducó en el año 2003, pero que una sentencia ha reconocido que es vigente. Por un pacto de eficacia limitada, que hasta el año creo que fue 2010 o 2011, ahora una sentencia dice que es vigente, pero claro, se supone que es vigente entre las partes que suscribieron aquel acuerdo o bien las que de facto lo vinieran aplicando en las empresas, que son así de empresas. Claro, ¿a quién afecta? A los trabajadores que estarán en la empresa, que están en la empresa, a los que van a entrar. Esto yo creo que puede generar una suerte de situaciones de indefinición, de conflictividad latente, que mal haríamos y mal harían las organizaciones empresariales en no mirarlo despacio. El problema de las dobles escalas que se puede generar en el ámbito de las empresas. Es decir, personas que vengan afectadas por unas condiciones de convenio, pero quizás personas que en el futuro se incorporen a esas empresas no vengan afectadas por esas condiciones de convenio. Esto puede parecer un camino muy rápido para esto de la devaluación salarial en el plazo corto,
Pero ojo con lo que decía Imanol al principio de los réditos a corto plazo y los réditos a largo plazo, ¿eh? El otro día escribía un señor que no creo que sea especialmente afín a los sindicatos, Zarzalejos, hacía una referencia, una reflexión sobre la posibilidad de que la conflictividad que quizás no ha habido en la sociedad ante el shock de la crisis se multiplique en el proceso de salida estadística de la crisis, donde una parte de los afectados por la crisis empiecen en efecto a recuperar su estatus, pero otra parte de afectados muy importantes vean que a ellos no les llega la marea de la salida de esa crisis estadística. Y esa comparación de situaciones, ese efecto comparativo que a veces es lo que más mueve a la gente a la conflictividad, puede darse perfectamente en los ámbitos de las empresas donde personas por haber entrado después a trabajar pueden tener unas condiciones mucho peores que otras. Alguien tendrá que medir bien esto, ¿eh? Alguien tendrá que medir bien esto. Y para dar cauce a esta situación creo que es perfectamente posible reconducir a través de la propuesta que hemos hecho y de explorar la propuesta que hemos hecho. Si alguien piensa que una sociedad como la vasca va a ser una sociedad que se va a segmentar de forma múltiple, que se va a segregar de forma múltiple en las empresas, y eso no va a tener una conflictividad antes o después, me temo que está sumamente equivocado. Y no sé yo si es el mejor escenario de recuperación, si alguna vez llega real, de la crisis económica, esa conflictividad latente, desordenada, atomizada y a veces filocorporativa que se puede generar en este país. Habrá que meter racionalidad al asunto si se quiere. La juez Alaya, que investiga el caso de los ERES en Andalucía, ha pedido documentación a Comisiones Obreras de Euskadi para aclarar su posible implicación en el escándalo. Carmen Ramos le pregunta, dice, usted dice que está tranquilo, está preparado para una eventual imputación. Por si se produce, ¿ya tienen ustedes un plan para explicar su actuación en relación con este caso? Absolutamente. Estoy absolutamente tranquilo. El juzgado de instrucción número 6 de Sevilla remite una diligencia al sindicato para pedir información por las cuentas de uso corriente, sin ningún tipo de auto, sin ningún tipo de explicación. Toda esa segunda parte de la pregunta es de cosecha propia, no porque venga en ningún tipo de auto. Y ya digo, sin tener ni constancia de en qué términos se desarrollaba ese auto, que como corresponde nos enteramos el lunes por los periódicos, como no puede ser de otra manera, nosotros remitimos toda la información inmediatamente, sin ningún problema, y transmitiendo toda la información de las cuentas bancarias. Yo estoy absolutamente tranquilo porque, evidentemente, no tenemos nada que esconder ni nada que ver con con la situación de los expedientes de Andalucía, donde, por cierto, aprovecho también, antes he hecho referencia al último estudio sobre densidad sindical, recomendar que se lea en la página web del sindicato a nivel confederal los resultados de una comisión interna de investigación que sigue abierta en el sindicato a nivel confederal, que creo que son 20 y tantas páginas o 30 y tantas páginas, donde se explica punto por punto muchas de las cuestiones que creo que la gente debiera conocer sobre la posición de comisiones obreras a nivel estatal en los expedientes en el caso que lleva el juzgado de Sevilla, ¿no? Comisión de investigación y resultado de la comisión de investigación, que dicho sea de paso, se explicó en una comparecencia de prensa por parte del secretario general y el secretario general de Andalucía, de más de 50 minutos de duración, abierta a preguntas de todos los periodistas que allí estaban, algunos de los cuales la noche anterior estaban pidiendo poco menos que la ilegalización de las organizaciones sindicales. Bueno, pues estuvo 50 minutos de explicación y un informe de investigación que yo recomiendo a todo el mundo que lo lea. Yo estoy absolutamente tranquilo. Muchas gracias. En nombre del Grupo Santander, don Iñaki de la Maza va a despedir el acto. Estimados señores Sordo y Zubero, autoridades, amigos, amigas, en Banco Santander entendemos el papel de patrocinadores como el apoyo a foros de reflexión y de ideas, por lo que reitero una vez más nuestra complacencia en continuar apoyando estas plataformas de diálogo. En el año 2013, las más variadas ideologías y los temas presentados por los diversos sectores políticos, económicos, jurídicos, educativos, sanitarios o sindicales han sido recogidos en estos actos. Si con ello hemos contribuido a aportar soluciones, ideas y reflexiones, damos por muy valiosa nuestra colaboración. Quiero terminar agradeciéndoles a todos su asistencia. Muchas gracias.